Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en nuestra sesión semanal de charlas con la rectora. Venimos casi que a estar celebrando el día 100 de la reclusión, así 3 meses. eh, pero bueno, espero que a todos esté yéndoles muy bien. Hoy tenemos un invitado muy especial, espero que muy leído por todas y todos ustedes, con mucha reputación. Él es un gran columnista, por lo menos es como yo siempre lo recuerdo. Ricardo Silva, bienvenido a la Universidad de EAN en virtual. Muchas gracias, Brigitte, muchas gracias por invitarme a este espacio con la rectora que me parece una delicia aprovechar. Bueno, muchas gracias. Les cuento para quienes no lo conocen, Ricardo es ante todo un escritor. Vamos a partir de ahí porque en su biografía ante todo aparece obra escrita. Y no voy a leer todas las cosas que ha hecho, tanto en novela como en ensayo, como en artículos periodísticos, porque pues es muy, muy extenso. Sin embargo, pues sí reseñar que Ricardo es bogotano, no digo de qué modelo, pero que estudió literatura en la Universidad Javeriana, eh, con una tesis de grado que se llama Todos los hombres del rey, un documental sobre el relato de Paul Auster, una de las mejores del país en el 98. Luego trabajó en cine, hizo un máster en cine en la Autónoma de Barcelona y encuentro hay muchas coincidencias. Nosotros llegamos a Barcelona en el 2000, a la Autónoma también, a tratar de hacer el doctorado. Bien. Ah, increíble. Sí, sí, sí. ¿Y el catalá? ¿Molt bé el català? Regular, regular. Entendía bien, pero no me atrevía. Es que siempre intimidaba un poco. No, y uno habla catalán y le contestan en castellano. Exacto, exacto, No sabe uno si porque el catalán de uno es espantoso o exacto, amables y prefieren evitar problemas. exacto. Sí, yo hacía eso. Tenía mucho cuidado. Bueno, tiene sus primeras novelas sobre la tela de una araña, poemarios, biografías, en fin, muchas, muchas cosas. Cuando me propusieron entrevistar a Ricardo, voy a ser muy honesta. Dije, pero Ricardo es una persona extremadamente crítica. Yo conozco sus columnas y aquí estamos en el espacio de la pandemia para darle esperanzas a la gente. Eh, y resulta que, y afortunadamente, pues tuve la oportunidad de entrar a conocer más tu obra y es una obra absolutamente esperanzadora, una obra absolutamente positiva y me alegra muchísimo, me alegra esa oportunidad. Pero entonces, no sé, yo quiero arrancar con esa pregunta, de, que eh, ¿es frecuente que tu imagen ante el público o la receptividad que tienes es la de una persona esperanzadora, una persona con esperanzas o con una perspectiva optimista de futuro? Yo creo que sí, yo creo que en un primer momento a los columnistas los suelen ver como personas muy bravas. En general, como hay que condensar lo que uno piensa en 3.700 caracteres en mi caso, pues uno tiende a ser muy contundente, a buscar frases muy fuertes, muy a veces lapidarias. Trabaja como cuando los poetas trabajan buscando un último verso que sea contundente y deje sin aire. Y en ese proceso termina uno pareciendo mucho más enfático, mucho más convencido, mucho más bravo incluso de lo que está. Entonces, es posible que mucha gente crea que los columnistas estamos bravos constantemente y eh, no tenemos paz ni tenemos otro tema aparte de lo que está pasando en las primeras planas de los periódicos. Pero debo decir que es usual que la gente que lee los libros que he hecho o las columnas mismas sienta ahí siempre un esfuerzo de llamar a la esperanza o una esperanza propia mía que creo que es verdad
y que creo que es inevitable cuando uno tiene vocación a seguir vivo. Creo Sí. que inevitablemente le toca tener esperanza. Pues qué chévere porque sí, tal vez es un efecto de la coyuntura, de que uno en las columnas debe reaccionar un poco a los elementos de corto plazo y pues también como en el periodismo en general, todo lo que sucede, si es mala noticia, es bueno para la comunicación, ¿no? Sí, La buena noticia no existe, entonces me alegra exacto. mucho, insisto eso, y por eso quería, bueno, preguntarte primero. ¿Cómo te va en el aislamiento? ¿Cómo estás Sí. tú, tu familia? ¿Cómo? Yo me imagino que un escritor disfruta profundamente. Sí, también debo decir que lo que decías del corto plazo es clave porque realmente el optimismo real me parece que es una cuestión a largo plazo. El optimismo real parte del reconocimiento de las dificultades, del mal momento, de la crítica convencida de lo que está sucediendo en la sociedad de uno, pero siempre es con el propósito de que las cosas le sirvan a la convivencia en general. Eh, en el caso de estos días de encierro, para mí son semejantes a los días eh, de antes, en la medida en que dedicarse a la escritura es estar sentado en una esquina todo el día. Una vez uno se ha bañado porque al principio uno está en pijama viendo por la ventana. Realmente es lo mismo, ha sido lo mismo estos días en ese sentido. El trabajo de la escritura sigue siendo el mismo. Eh, y digamos, lo único que ha cambiado es la vida de la familia en la medida en que los niños están en el telecolegio y, y mi esposa está en su trabajo por el computador y todos estamos compartiendo el espacio, pero tampoco es muy dramático porque como yo siempre estoy en la casa pues para todos es natural lo que está pasando y creo que la medida de todo el asunto es que los niños han estado contentos y los hemos visto tranquilos y hemos aprovechado pues la suerte que tiene uno de trabajar en la casa, de poder hacer el trabajo en la casa para ver un montón de películas y estar haciendo todo lo que se puede, aprovechando que uno tiene el más o menos control sobre su horario. No, pues eso es realmente privilegiado y un espacio de compartir muy, muy agradable. Con los niños no pasa lo mismo que con los gatos, que dice que los gatos sí se ponen muy nerviosos por tener que compartir su casa con los seres humanos. Y Cierto, yo cierto. tengo tres, lo puedo aseverar. Sí, Bueno, sí, sí. quiero invitar a todas las personas que se han conectado a que nos hagan llegar sus preguntas. A partir de las 5:15, 5:20, le voy a dar la oportunidad para que le conversen un poquito a Ricardo a través de mi voz. Em, y continuar con esta conversación. Bueno, hay muchos, muchos temas que uno quisiera conversar contigo. Eh, el tema de los niños nuevamente. Yo no sabía que tú tenías novelas para niños y me mostraron las últimas, la última obra, toda una trama detectivesca, una trama espectacular. No la leí completa, pero además dentro de toda tu obra hay muchos escritos para los niños. Cuéntanos un poquito de esa vocación que creo que es envidiable. Sí, yo en un principio escribía solo lo que uno podría llamar literatura para grandes, ya comparándola con los niños. Pero a partir del año 2006 se me empezaron a ocurrir personajes que parecían para las novelas de niños. Pasó que
justamente en un evento cultural que a propósito era la fundación o el lanzamiento de la revista Arcadia, me encontré con una editora que me dijo que a ella le parecía que yo debería dedicarme, o si no dedicarme, eventualmente escribir libros para niños. Y aquí llegó justamente una niña que es Inés, A una de las lectoras. una, Bienvenida, estaba ¿cierto? mostrándome una revista, muy bienvenida, pero es que venía solo a mostrarme una revista. Eh, entonces, en ese evento me dijeron eso, me hicieron esa propuesta, me dijeron que en lo que había estado escribiendo había algo que sugería literatura infantil y, y entonces yo como venía pensando en un par de personajes que parecían más para una novela de niños, realmente aproveché pues la frase de esta editora y me dediqué a explorar la posibilidad. Y así empezó una, como una especie de carrera paralela en la literatura para niños con una novela que se llama En orden de estatura, que es una novela de 2007 y que es mi primer trabajo en ese tono. Luego hay un libro corto que se llama Que no me miren, uno de poemas para niños que se llama El libro de los ojos. Y hace 4 años saqué una novela que se llama Todo va a estar bien, que eso, o una, ambas en orden de estatura y Todo va a estar bien, son unas novelas, como tú dices, con algo de policíaco, algo de misterio que se está resolviendo y ambas suceden en los años 80 porque inmediatamente que empiezo a pensar en escribir para niños, se me ocurre la época en la que yo era niño y entonces no pude salir mucho de esos años. Em, y lo que me ha parecido curioso de esa línea de escritura eh, ha sido em, que escribir para niños es escribir humor. Realmente los libros para niños, como sabemos, los papás em, son libros de humor para todos, para los grandes y para los niños, y realmente le permite a uno eh, hacer un montón de cosas, narrar un montón de cosas que en novelas de grandes no haría, tener giros que no tendría, poner a los personajes a hacer barbaridades que no harían en las otras novelas, ampliar la definición de lo que es verosímil. Es un espacio muy libre. eh, y para mí un espacio muy feliz que querría estar ocupando con más frecuencia. Claro, yo sí creo que ahí gana libertad la pluma, me imagino, porque sí, Sí, muchas fronteras, aun cuando también en la literatura para adultos grandes, eh, uno esperaría, bueno, y uno lee en tu novela también una ilimitada capacidad de invención y tal vez muy asociada con la necesidad de decir cosas terribles de alguna manera menos terrible. Casi todas las novelas que hablan sobre personajes colombianos, situaciones colombianas ya históricas, tienen como ese componente de darle un giro a lo terrible. Y precisamente eso es lo que aquí quisiéramos entender un poco mejor en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo hace uno para volver lo terrible algo menos terrible? pues mira que no me parece una mala definición de lo que es escribir acá. Es, ¿cómo va a escribir uno lo terrible? Es la pregunta de cualquier persona que escriba acá. Y creo que entra a jugar lo que decías al principio del optimismo, lo que hablábamos sobre la esperanza, lo que hablábamos de qué es
el verdadero optimismo que a mí me parece es siempre a largo plazo y parte justamente de la base de lo terrible. Es decir, reconoce lo terrible, lo ve, lo acusa recibo y lo registra y lo denuncia y lo critica, pero esa misma crítica, esa misma denuncia, ese mismo hallazgo de lo terrible es de alguna manera un modo de conjurarlo, un modo de elevar una plegaria para que se acabe e incluso de servir de algún modo para que se acabe. Yo creo que si algo ha sido conmovedor del arte y de la ficción que se ha escrito en Colombia, es que siempre se ha escrito en la mitad de la guerra. Es una literatura que se ha hecho en medio de la guerra, desde, para solo hablar de los últimos 100 años, desde la vorágine hasta hoy, no se ha estado escribiendo como sucedería en Europa después de la guerra, reflexionando sobre la guerra, rescatando héroes o villanos o o volviendo más complejo la definición de héroes y villanos de las guerras que ya pasaron, sino que aquí se ha estado escribiendo en medio de la guerra con la ilusión de que escribirla sea una manera de terminarla o de simular la justicia que nunca llega y es algo que se tiene en común em, repito, desde la vorágine hasta hoy, pero además se tiene en común con el arte, la pintura, el teatro, el cine, todos esos esfuerzos de contar a Colombia en medio de la guerra son, em, pues son manejos, pues son señales de optimismo realmente, llamados bueno, esto es lo que está pasando ahora, lo estoy contando para que se acabe y creo que es muy emocionante y muy conmovedor y muy esperanzador eh, y muy claro para los que seamos optimistas que hemos tenido en medio de semejantes pesadillas, suficientes personas con vocación a darnos terapia, con vocación a contar lo que nos ha pasado para que eso sirva para superarlo. Aquí nuestro manejo ha sido muy el de seguir adelante sin contar, el de sufrir lo que hemos sufrido, pero seguir adelante y seguir muchas veces con las heridas abiertas o tragándonos los gritos y pensando que es mejor no hablar de todo lo sórdido, lo difícil o lo duro que hemos experimentado, pero al mismo tiempo hemos tenido un montón de narradores que han estado reformulando lo terrible, recreando lo terrible con la ilusión de que eso pare en algún momento. Entonces, me parece una muy buena definición esto, esto de a partir de lo terrible. Pues es que si no estaríamos casi que conminados a solo escribir historias de horror, de miedo. Claro. Nunca habría ficción, creo yo, como dices, esperanzadora. Creo que ahí el arte juega un papel fundamental, o ha jugado y seguirá, espero, en Colombia, pese a todos los embates, como más que una tabla de salvación, ¿no? Una tabla de salvación con brújula. Dice, mire, que no, no voy a usar la palabra, iba a decir reinventarse, pero bórrenla antes, vuelvan al pasado. Eh, sino, sí, realmente como todos los lenguajes nos tienen que ayudar a rehacer las cosas constantemente y a buscar constantemente salidas en nuestras crisis. Mencionaste a varios, digamos, la idea de que muchos narradores han utilizado este recurso, de que lo han logrado muy bien. Yo me acuerdo de mi primer viaje, trabajé muchos años en Tipacoque, en el Valle del Mm, Chicomocha, y siempre, por supuesto,
releía Ciervo sin Tierra em, y las obras de Caballero. Y el libro era, en ese caso, más terrible que lo que yo veía en campo. Y podía ser por dos cosas, porque realmente las cosas habían mejorado y toda esa memoria de la violencia política partidista había ido quedando, digamos, atrás por, por, por el devenir de esos pueblos, o porque nunca había sido tan terrible y bueno, quedamos un poquito vacunados. ¿Qué libros, qué autores te hubiese gustado ser o escribir? Bueno, de estos, de los colombianos, quiero decir. Y sobre eh, todo, sí, ahora que hablabas de Caballero, a mí siempre me ha parecido que él hizo una serie de novelas magníficas que no se han querido reconocer del todo ni leer del todo en su contexto. Por ejemplo, Memorias Infantiles es una novela preciosa de un libro de memorias, pero también una novela en la medida en que está organizada en busca de cierto efecto. A mí me parece que Siervo sin Tierra es una gran novela, El Cristo de Espaldas, Manuel Pacho. Me parece que además tuvo el valor de estar haciendo lo que decía antes, escribiendo la guerra en medio de la guerra bipartidista, en plena violencia bipartidista, y es admirable, y es además un novelista colombiano que fue por mucho tiempo el más respetado, el más leído, y luego con la llegada de García Márquez me parece que se dejó muy a un lado, aunque sigue siendo de lectura de colegios y sigue siendo un autor al que todos volvemos y del que todos hablamos, me parece que merece un lugar en el mismo nivel que García Márquez, como muchos otros escritores de Colombia. Es prueba quizás de que aquí nos gusta siempre tener un papa o sí, como una sola cosa. un eh, Falcao. exacto, un Falcao, un James, uno solo, y luego personajes secundarios, pero creo que García Márquez no tendría problema de compartir el lugar con muchos más y uno de esos sería Caballero. A mí me habría encantado escribir la Vorágine, por ejemplo, me parece que es una novela extraordinaria y que sigue siendo una de nuestras grandes novelas y uno de nuestros mejores retratos de sociedad. Está luego Cuatro años a bordo de mí mismo, de Salamé Aborda, que también me gusta mucho. Em, y creo que esas ficciones de la violencia han sacado de muchos autores colombianos una fuerza particular, una resistencia eh, particular. Esos son los que me vienen a la cabeza en un primer momento, aunque debo decir también que me gustan mucho los poetas colombianos en general, desde José Asunción Silva, el oído de Rafael Pombo me parece muy particular. Hoy en día me parece que tenemos, por ejemplo, a Piedad Bonet, tenemos a Darío Jaramillo, tenemos a Roca, Juan Manuel Roca, o sea, hay una serie de poetas, estos son los principales que recuerdo en este momento, pero tenemos una tradición de poetas incluso con humor, que no es fácil, poesía con humor. Está el Tuerto López, está el mismo Roca, el mismo Darío Jaramillo tiene problemas mamando gallo, la misma Piedad tiene mucho humor. Entonces, es algo que no se suele discutir mucho de nuestra poesía, que nuestros poetas tienen un lado humorístico o un lado de humoristas muy bueno, y esos poetas pues cualquiera querría haber escrito varios de sus poemas. Yo estoy seguro que muchos de otros escritores querrían haber escrito tus novelas, pero eso se los preguntamos cuando los invitemos por acá. Em, el humor es clave. Yo creo que una de las perspectivas para abordar
los momentos duros y difíciles en Colombia siempre ha sido la mamadera de gallo. Mm, Eh, y de hecho facilita la convivencia porque crea unos canales de conversación que en otros países no existen. En otros países se cierto. extrañan sobremanera del uso colombiano de esa manera particular de ironía bondadosa, de burla, pero es una burla que invita siempre a responder, como a la copla, ¿no? Sí. eh, ¿Y te has aventurado en el humor? Pues yo creería que lo más cercano son estos libros de niños, que son todos en chiste, porque si no, los niños no se lo leen, no se lo aguantan. Los niños siempre están mamando gallo y es muy difícil. Bueno, hay niños muy serios, pero en general el humor es la mejor manera para llegarles. Y creería que las demás novelas que he hecho también siempre tienen rasgos de humor que me parece, estoy de acuerdo, ha sido nuestra tierra de nadie como lo ha sido la ficción. El humor es donde nos hemos encontrado todos y es curioso que no acudamos mucho más al humor, a redoblar la ficción también, la novela como lugar en el que la gente se debería quedar sin agendas y entrar a escuchar más y a reírse más los unos con los otros, que sí creo que es una solución de fondo. Y hacer humor sin el miedo al revisionismo de ser políticamente correcto, porque yo creo que hay un nivel de madurez en la mamadera de gallo que, 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 que circula todo el tiempo en la calle, en todas partes, y que no recurre a la burla ramplona ni nada. Bueno, escritores como Daniel Samper, Pisano, y que se han hecho a partir de contar la vida mamando gallo. Cierto, a veces, como tú dices, la corrección política que pues da frutos en ciertos lugares y para en ciertos momentos es importante, digamos. En el terreno del humor es fatal porque simplemente revela que hay ciertos lectores que no entienden que el humor es ficción. El humor se está eh, elevando desde otros lugares y y no está señalando necesariamente lo que la gente piensa muchas veces, sino que está recreando la realidad para mostrarla con sus pliegues y sus ridiculeces muchas veces. No puede ser más que un placer el humor, pero sí hay que ser un buen lector para no ofenderse con facilidad. Yo creo que la gente que se ofende con muchos chistes a veces justamente no está sabiendo leer ni está educada para leer entre líneas, por ejemplo. Y para responder con ingenio, con cierta Exacto. agilidad, para sostener oigo, un debate eh, como en la música, que en la música constantemente se hace este reto, que puede que sea, bueno, en todas partes del mundo existe, ¿no? Pero entre los indígenas en Amazonia, yo aprendí rápidamente que son excelsos mamagallistas. Todo el tiempo están en el plan de construir la relación con el otro a partir de poner en juego eh, y de manera siempre muy cariñosa los hábitos, los atuendos y todo. Uno entra rápidamente como en las comunidades negras del Pacífico. En lo rural hay un humor infinito que Cierto. no necesariamente reconocemos los colombianos porque como tal vez nos hemos vuelto tan prosopopélicos, tan formales, o no Es sé. curioso que también tenemos ese lado tan solemne de excelentísimo señor y de himno nacional al principio y al final, hasta en las juntas del edificio, las asambleas del edificio, uno siente que van a poner el himno nacional al final. ¿No tienen himno del edificio ustedes? No, Bueno, no está de no nada. todavía, pero sí, sí tenemos, vamos a salir adelante como casi como un país en este edificio.
Bueno, pero, pero nos sí, dice hay una colombiano. solemnidad increíble que no funciona justamente cuando toca, es solo cuando no, cuando eso, cuando hay una presentación en un colegio y terminan poniendo 7 himnos y izando la bandera y, en fin. Eh, em, pero sí, sí debería ser una segunda lengua colombiana el humor porque lo es, como tú dices, en las regiones, en cualquier pueblo, inmediatamente uno tiene una lengua en común que no cree que tiene y es ese humor, esa mamadera de gallo y es también un reconocimiento que no se ha hecho. Aquí hemos tratado de unirnos siempre como por los lados del catolicismo o por los lados de la lengua castellana o sí, alrededor del militarismo, de unas ideas en busca de una patria monolítica siempre, en vez de descubrir lo que sí tenemos en común y una de esas cosas fundamentales es esa mamadera de gallo que nos reúne, por ejemplo, cuando uno se encuentra con gente fuera del país. Claramente. Ahí está muy claro que sí está eso en común y tener eso en común debería ser más que suficiente. Pues es una actitud completa entre la vida, ¿no? Bueno, Totalmente. si en algún momento nos embarcan en una nueva constituyente, podríamos hacer algún trabajo al respecto. Me pregunta Dewis Ayure, ¿cuáles son los libros de literatura infantil, además de los tuyos, que recomendarías para estos tiempos, dice que para fomentar los valores ciudadanos? Yo no sé muy bien cuáles son los valores ciudadanos, pero digamos las cosas chéveres de la vida. Sí, esa es una buena manera de decirlo. Y la Eh, autoestima, eso es muy importante. bueno, eso, yo creo que usualmente los libros y las novelas buenas, sean infantiles o sean para adultos, eh, tienden a ser una celebración del individuo que se enfrenta con las trampas y eh, las trampas de su sociedad o las trampas de su comunidad. Una aceleración en el individuo en el sentido de lo particulares que somos todos, lo únicos que somos todos y lo difícil que es ser como somos, así de únicos, así de particulares, en sociedades que están pidiéndonos cuentas o están tratando de ponernos en algún lugar. Y en general, las grandes novelas logran construir individuos que llaman a la solidaridad entre individuos, por ejemplo, que me parece que es el punto. Valor ciudadano fundamental, sí, La claro. solidaridad entre individuos, entre particulares, entre únicos. Y en ese sentido, hay una serie de novelas infantiles clásicas que siempre se mencionan y que son sobre eso que estoy diciendo. Desde Pinocho, pues, hasta Peter Pan, esos grandes personajes que siempre han estado ahí, que la gente los conoce sin haber leído los libros siquiera, porque son tan buenos personajes, tan particulares que nos reúnen a todos de alguna manera eh, hasta hoy en día o en los últimos 50 años, las novelas de un autor inglés que a mí me fascina y les fascina a Pascual y a Inés, que ya todos la conocieron, eh, que son las novelas de Roald Dahl, Matilda, Willy Wonka, que se llama Charlie y la fábrica de chocolates, Los Cretinos, Agutrot. Ahí tiene por lo menos unas 8 novelas fantásticas, Las Brujas, casi todas se han vuelto películas, pero las novelas son increíbles porque uno tiende a leer cualquier historia esperando el momento en el que se recoge todo lo que se ha sembrado desde el principio en la historia, pero aquí siempre se está sembrando y sembrando y sembrando y el suspenso nunca para y es maravilloso leerlos y los niños siempre se quedan con la boca abierta porque son de una maldad tan chistosa y tan bien lograda que vale la pena leerlos. Las novelas de Roald Dahl para mí son las más interesantes de la literatura infantil y las recomiendo sin duda. Ah, buenísimo. Pero tú leíste en voz alta
y completo la historia oficial del amor. Y hay dos preguntas que dicen al respecto. La primera, si lo volverías a hacer o lo harías con otra obra y cuál. Y si realmente esa historia como tal es un espacio, un recurso para recuperar la vida, lo estoy leyendo ahí, para recuperar la vida en tiempos del COVID, ¿cómo? Porque, bueno, te dejo responder. Bueno, pues así como decía antes que las novelas tienden a contar la historia de un individuo muy particular en el horizonte de su sociedad, también las novelas que más nos gustan o las que a mí más me han gustado tienen en común que cuentan la vida de esos individuos particulares y esas sociedades en tiempos, al menos tiempos difíciles, si no sus peores tiempos, tiempos difíciles. Eh, el cuento con la historia oficial del amor leído en voz alta es que una lectora muy querida de esa novela, una lectora que había leído la novela cuando salió y que la leyó como algo muy importante, muy útil para el momento que estaba viviendo, me escribió al comienzo de la cuarentena, yo creería que por allá en marzo, finales de marzo, sí, a darme la idea de por qué no hacer una lectura en voz alta de esa novela que a ella le había servido, pues para sobrellevar tiempos difíciles, leyendo otros tiempos difíciles. Esta es una novela, Historia Oficial del Amor, que cuenta 80 años en la vida de mi familia hacia atrás y contar 80 años de Colombia y de una familia colombiana desde 2015 hasta 1930, es en el caso de la novela, pues es contar en ese periodo no más la época uribista, la época del narcotráfico, la época del narcoterrorismo, la guerra entre paramilitares y guerrilla, luego la toma del Palacio de Justicia, luego el Frente Nacional, luego la guerra bipartidista, es contar siempre tiempos difíciles y tiempos violentos y cómo los hemos sobrevivido cada familia a su manera. Y entonces creo que venía al caso leerla en estas semanas y así fue. Y la experiencia fue tan conmovedora, a la gente le sirvió tanto de compañía y a mí también, que me parece que sí hay que volverlo a hacer. Hay varias novelas que me parece que servirían. Por ejemplo, está Cómo perderlo todo, que es una novela que escribí y salió publicada en 2018 y es sobre el año 2016, que fue otro bisiesto devastador desde la elección de Trump a la derrota del plebiscito sobre los acuerdos de paz. Ese sería un buen ejercicio, leer Cómo perderlo todo para que un año bisiesto que nos puso en duda tantas cosas ayude a despedir este. Eh, También hay otra que me suena que se podría leer que se llama Comedia Romántica, que es una conversación entre una pareja desde que tienen 30 años hasta que envejecen, una sola conversación en la que van envejeciendo. Y hay otra novela que a mí me parece que podría dar para una lectura particular y diferente a las otras, que se llama Autogol, que cuenta la historia del asesinato de Andrés Escobar, que a propósito, hoy se cumplen 26 años de ese asesinato. Entonces, hoy me han hablado de esa novela y me parece que como es una novela que cuenta la vida de los locutores deportivos, sería gracioso leerla entre todos, pero también llamando a locutores deportivos para que participaran. Ahí está una propuesta para los programas de deportes que están escasos de noticias en estos días, a ver si eventualmente hacemos algo en ese sentido, sería Sí, muy, muy chévere. cierto. Em, mm, Muchas personas están también interesadas en
saber cosas de tu última novela, de Río Muerto, que me preguntan detalles, pero me llega una por internet que de golpe tú mismo te la formulaste y lo hiciste pasar por alguno de nuestros profesores. No estoy segura, puedes defenderte de esa acusación. Y dice, Sí, sí. ¿por qué indicar que Belén de Chamí se encuentra en el suroccidente del país y luego decir que está rodeado de municipios antioqueños? Sí, eso es una trampa que hay en la novela. En la novela, Belén del Chamí es un pueblo construido de varios pueblos que yo conocí por la época en la que sucede la novela, 1992. Eh, pero a mí me parecía importante que quedara claro que ese lugar es un lugar nuevo basado en los lugares que existen, desorientar para que no termine siendo señalado en el mapa de Colombia, no solo porque es un pueblo que no está en el mapa de Colombia, se dice eso desde el principio de la novela, que Belén del Chamí no ha podido entrar en el mapa de Colombia, de hecho lo posible, como por ejemplo Belén de Bajirá, ese es otro caso de, de pueblo Por que un no, lado está en otro. que a veces está en un lado, a veces está en el otro, se lo pelean para no hacer nada por él, básicamente, pero también porque la persona que me contó la novela, esta novela parte de una historia real y es una promesa que yo le cumplí a estas víctimas de la violencia. Me hicieron prometerle que iba a contar, no solo iba a contar su historia, sino que iba a contarla a manera de novela. Es decir, no como una crónica, ni un informe, ni un testimonio, sino como una novela con el arte y las herramientas que pueda tener una novela. Y una de las primeras decisiones para mí fue hacer un pueblo semejante, pero recrear el pueblo en el que sucede, uniendo muchas cosas más de esos pueblos que yo conocí, eso sí, entre Chocó y Antioquia, en, en el principio de los 90, que es cuando sucedió la historia real, justo en lugares que yo conocí. Entonces, era una región en la que yo me sentía cómodo de narrarla, pero, pero también me sentía todavía más cómodo valiéndome de la ficción porque podía eh, inventarme incluso jergas que se hablan en ese lugar, basadas en las jergas reales, y de eso, dar esas pistas falsas para que quede claro que ese pueblo tristemente podría estar en cualquier lugar o no estar en cualquier lugar del mapa de Colombia, no merecer Ujú. ningún punto del mapa de Colombia. Bueno, como yo no tengo la oportunidad a menudo, no sé por qué será, de entablar conversaciones con escritores, sí tengo una pregunta muy personal y tiene que ver con las tradiciones indígenas, con la literatura oral, en la cual hay una riqueza, creo yo, infinita en Colombia, porque, pues, más de 100 etnias vivas, más de 50 en peligro extremo de extinción, pero que cuando uno revisa digamos, la literatura etnográfica y antropológica, encuentra pues una explosión de narrativa, de mundos posibles impresionante, pero no así en, digamos, en una, un paso de esas historias o de esa visión a la novela, a la ficción o a la crónica, ¿no? ¿Qué te parece? Y no te estoy proponiendo, o de golpe sí, que una novela respecto a algún tema Pues no, me quedé interesante. pensando en eso, que sí realmente sería fascinante tratar algo por ahí. A mí me impresiona mucho ese dato de que la mitad del mapa de Colombia, ya que estamos hablando tanto del mapa, sino un poquito menos de la mitad es selva. Es decir, que desconocemos prácticamente la mitad del país o lo conocemos
eh, poco, digamos. Y sí, de verdad es una, como una otra cara de la luna que nos falta, o sea, nos falta la mitad de lo que somos y me parece que una novela que tuviera que ver con toda esa forma de vivir sería fascinante. Y me quedo sonando casi, casi que la anoto de una vez, la idea. Pero también estaba pensando en que la oralidad sí es muy importante, no solo en la literatura colombiana en general, incluidas las literaturas indígenas, sino en general me parece que está en el centro del lenguaje literario. El lenguaje literario va del oral a ciertos hallazgos que solo han sucedido en lo escrito, pero que luego van a ser parte del oral, van a regresar al oral si tienen éxito como hallazgos literarios. Entonces, sí, yo sí creo que si una novela no suena, si una novela no tiene prácticamente versos en cada párrafo, hay algo que está fallando porque su corazón es usualmente, o el corazón de todo lo literario es la oralidad y ese vaivén eh, que termina repito, hallazgos de versos, atajos, formas de decir las cosas que solo se le pueden ocurrir a tal autor o tal otro, pero de luego el regreso a la oralidad constante. Todo esto que estoy diciendo es es mucho más evidente en las canciones populares, por ejemplo, en las que es muy común en las rancheras, en los boleros, en los vallenatos, en las canciones pop, de todos los autores. Uno puede empezar por Madonna, terminar en Bob Dylan, y entonces va a encontrar que todos se permiten rasgos orales muy descarados, como decirle a la persona que quieren baby, en el caso hasta de Bob Dylan incluso dígalo en español y lo crucifican a cualquiera. Pero Bob Dylan puede decirle baby a su amada y al mismo tiempo llegar con un verso que solo a él se le iba a ocurrir e ir y venir de lo más simple, de lo más cotidiano, de eso, de lo más oral, incluso de la jerga de las calles, y luego llegar a unas frases que solo pueden suceder en su propio modo de usar la lengua. Tal vez el futuro nos depare volver a leer en voz alta cosas que dejamos de contar, a ver si alguien vuelve a retomar esa forma de hacerlo, ¿no? Sí, sí, la lectura en voz alta de la historia oficial del amor también tenía eso de interesante y de reto, porque, porque era un libro que sonaba oral de alguna manera, sí tenía frases muy que solo pueden suceder cuando uno eh, ya está en el terreno de lo escrito, pero si no se puede leer en voz alta, me parece que ahí hay una novela que va a luchar mucho para llegar a los lectores. Creo que sí es es una buena característica, una ventaja que tiene una novela cuando tiene oído, cuando se escucha, cuando cree en la oralidad, cuando no le teme a la oralidad. Quedé pensando qué novelas me atrevería yo a leer en voz alta, pero tú eres Las el del siglo indicado. XIX todas funcionan Sí, como radionovelas casi. El Conde de Montecristo, porque Crimen y Castigo. venía nada más en folletines semanales, ¿no? Se fueron Claro, construyendo con suspenso, con... totalmente. Quedan en punta cada capítulo, como los capítulos de una serie de Netflix o como los radionovelas. Y tienen todos esos elementos que son fascinantes en la experiencia de la oralidad, los diálogos, los giros, tienen humor, tienen descripciones exuberantes, ¿no? Son novelas desde el siglo XIX que valdría la pena
De hecho, muchas están en audiolibros y funcionan muy bien en audiolibro. Ah, bueno, estamos llegando al final. Qué pesar, mm, pero hay dos cosas que no puedo dejar de preguntar. Una que viene de nuestro chat y es obviamente referida a la pandemia. Uno piensa que cuando evolucionemos de este momento vamos a tener una oleada de novelas acerca de la pandemia. Me Mm. preguntan si ya estás escribiendo la tuya. Pues yo no sé si lo que he sabido es que, y lo bueno, y lo que es evidente, uno lo puede ver en todas las redes sociales, es que mucha gente ha estado llevando un diario de la cuarentena y de la pandemia. También eso, algo muy curioso que en un primer momento, cuando todo esto empezó, mucha gente se imaginó que de aquí había que salir con una novela escrita, no sé, también había que haber sembrado un árbol, haber tenido un hijo y Terminado el haber doctorado. terminado el doctorado, haber compuesto una opereta, mínimo, todo esto era mínimo. Y pronto nos dimos cuenta que había que trabajar el doble, que había que atender el telecolegio, que había que barrer y había que aspirar, y uno iba volviéndose cada vez mejor en eso y cada vez con más cuidado lavaba los platos y más entrega. Eh, y al final es claro que van a salir los libros que la disciplina permita. Es decir, en mi caso, pues yo me he tomado siempre la escritura como un trabajo de oficina, como lo que me levanto a hacer todos los días. Y entonces suele rendirme y sí estaba escribiendo una novela desde finales del año pasado que estaba ya hacia el final cuando empezó la cuarentena y justamente fue muy sorprendente que en el principio de la novela yo había hablado de un par de momentos de pestes y de gripas y hacia el final terminó hablándose en esa novela, que es la que acabo de terminar, digo, de esta situación. Pero no es una novela sobre la pandemia ni la cuarentena, pero sí se refiere a esos momentos, porque en general es una novela sobre momentos que reúnen a todo el mundo como especie, a la gente como especie, que son 7 momentos muy particulares, desde el terremoto de Lisboa en 1751 hasta la llegada a la luna que fue tan curiosa para todo el mundo al mismo tiempo. eh, y entonces terminó teniendo algunas menciones a esta época, pero no, hasta el momento no he tenido la idea de hacer una novela específicamente sobre la pandemia. Quizás cada vez veo más claro que valdría la pena hacer una especie de novela sobre el año 2020 como ya hice alguna vez sobre el año 2016, eh, porque sí ha pasado muchas cosas particulares. No solo basta pensar con que mucha gente terminó encerrada, con gente que no quería estar encerrada, para ver allí conflictos, dramas interesantes que pueden explorarse en una novela fácilmente. Para volver menos terrible lo terrible. Exacto, para verlo Bien. ridículo al menos. Sí, para burlarnos de nosotros un poquito, porque estoy seguro además de que hemos derivado a condiciones muy peculiares en Seguro, en nuestra cotidianidad. Esto está lleno de, además, de secretos a voces y de cosas que probablemente emerjan de maneras extrañas en los próximos días, semanas o meses. sin duda. En la novela, en Todo va a estar bien, hiciste una edición con una ilustradora Sí. y el resultado es muy hermoso, pero ¿has pensado llegar a la novela gráfica?
Me encantaría porque me gusta mucho la novela gráfica, pero me pasa lo mismo que me pasa con las películas. Yo estudié guión y no se me ocurren las películas. Me fascinan las películas, siempre me han fascinado. Fui comentarista de cine mucho tiempo, pero ya lo que me suele pasar, eh, o sea, las ideas que me vienen tienden a ser libros y tienden a ser novelas. Tiene que pasar que alguien me ponga en la tarea, como me ha pasado cuando he tenido alguna relación con alguna película, es que alguien me dice, por favor, usted se sienta y me ayuda a hacer esto, o trabaje en esta serie o en esta película, pero no es lo que me viene a la cabeza. No sé si tengo la cabeza muy entrenada para que las historias sean lo que solo puedan suceder en libros sin que se vean raras. Por ejemplo, en Río Muerto, uno de los personajes más importantes, uno de los protagonistas, es el fantasma del hombre asesinado. No estoy dañando nada porque eso pasa en el tercer párrafo. Sí, Y pensarlo vuelto película sería extraño. No sé, ver el fantasma por ahí o tocaría que fuera una adaptación muy inteligente. Es decir, siempre están los libros que he hecho pensados en el lenguaje literario, con las posibilidades que da el lenguaje literario y, y no se me ocurren mucho las películas y eso mismo puedo decir de las novelas gráficas. Me encantaría tener esa clase de ideas, porque sí me parece que hay novelas gráficas que hacen igual de bien y muchas veces mejor lo que hacen las novelas pues literarias de siempre. pues yo estaba pensando en estas asociaciones como Jodorowsky, Moebius, que yo Sí, creo que son a cuatro manos, ¿no? Se va combinando la conversación, el lenguaje literario, la historia y se va dibujando al mismo tiempo, ¿no? Es entretejida desde el sí, principio, pero eso requiere un matrimonio muy bien avenido, me imagino. sí, tiene que uno dar con alguien que además lo empuje para eso. Dos personas que se estén empujando, que suena a matrimonio también. Suena a matrimonio también, es apalancándose, diría más. Sí, empujando es más difícil. Ricardo, pues muchas gracias, muy grata esta conversación. Se quedaron 100 cosas en el tintero, los temas del estudio en Barcelona, el cine, pero quisiera pedirte, antes de que te vayas, un mensaje para la gente que nos está escuchando y viendo en esta conversación, sobre todo para saber un poco como lo que he venido conversando, si todo va a estar bien. Yo creo que sí, yo creo que todo va a estar bien. Hay gente que a la que no le convence esa frase porque, porque porque le convence más la frase todo está bien, todo está como debe estar y estamos viviendo lo que tenemos que vivir para ser las personas que somos y las que tenemos que ser. Hay gente que pensaría eso, pero a mí me gusta todo va a estar bien porque es el optimismo del que hemos estado hablando, una esperanza paciente que en el caso de mi hija Inés que está aprendiendo a hablar se llama esperancia, ella lo llama esperancia. Eh, y, y tiene que ver con partir de la base del horror para retratarlo, para criticarlo, para ponerlo en su lugar, para encararlo, es decir, para mirarlo a los ojos y poderlo transformar. Yo creo sinceramente que sí ha estado sucediendo una transformación hacia la solidaridad y a la convivencia. Creo que va al paso de la tortuga de la fábula porque las transformaciones tardan años, décadas, pero que esta no solo va a suceder, sino que ya está sucediendo hace mucho tiempo. Hemos tenido cambios enormes que no podemos dejar de reconocer en materia de convivencia, de igualdades, que van a seguir por ese camino a pesar de que pataleen los abusadores del poder de siempre, a pesar de que haya un recrudecimiento de sus métodos, de sus violencias y estos poderosos,
rancios sigan escriturándose el país cada vez que pueden. La transformación se sigue dando, cada vez es mayor. Nosotros, pues las personas de mi edad que tenemos una pata en el siglo XX, no lo vemos con tanta claridad, pero pregúntele pues a Inés, que ya todos la vieron acá, o a Pascual, que es mi otro hijo, sobre el bipartidismo, o sobre la Iglesia Católica, o sobre el militarismo, o sobre todos los fracasos humanos del siglo XX, y verá que ellos no acusan recibo de eso, les parecen vestigios de la antigüedad, todos esos problemas. Ellos están pensando ya con una cabeza mucho más centrada en el respeto por la naturaleza, por las diferencias. Ellos no sienten que nadie sea raro, o más bien sienten que todo el mundo es raro, empezando por ellos, y que esa es la gracia. Es decir, hay una cantidad de gente nueva, y que es la gran mayoría, que no está jugando la lengua, no está hablando la lengua del poder, ni aferrada a sus pocas cosas, sino que cree en el criterio de la solidaridad. Yo creo que en esta época va a seguir recobrando su prestigio la generosidad y la bondad, y creo que puede a veces uno desanimarse porque ve ese recrudecimiento de la violencia, las cifras de feminicidios, de asesinatos de desmovilizados, de gente que firmó la paz, de líderes sociales, y puede pensar, no, esto no va para ninguna parte, pero créanme, yo estoy convencido de que la transformación se está dando, y va a haber un momento en que nos va a sorprender a todos, cuando estos niños de los que estoy hablando estén adolescentes. Va a haber un montón de prácticas que ya van a haber salido de nuestras vidas y nos van a parecer tan extrañas como el circo romano. Pues te agradezco esas últimas frases. Mis hijas son adolescentes y estoy segura de que todo va a estar bien, porque ellas son distintas. Sí, Ricardo, yo lo sé. muchas gracias. Un abrazo muy grande y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Muchas Un gracias. abrazo enorme para ti. Tenemos que Bueno, encontrarnos pronto porque acabamos de empezar. sí. A nuestra audiencia en Facebook también un agradecimiento grande y a todos los que después nos van a ver y van a decir, ah, estos son dos viejitos del pasado hablando de cosas raras que ojalá se diviertan con nosotros. Hasta luego, Ricardo.